Bienvenidos, apreciados estudiantes de la Universidad de Santander. Mi nombre es Eduardo Humberto Rodríguez Meléndez. Les doy esta bienvenida en medio de la naturaleza para tratar el tema de la legislación ambiental y la parte constitucional. En esta materia vamos a trabajar todos los articulados de la Constitución Política, empezando con el artículo número 1 sobre el Estado Social de Derecho, el artículo 2 en torno a los fines del Estado Social de Derecho, el preámbulo, sus principios, sus valores constitucionales y todo el articulado que tiene que ver precisamente la Constitución nuestra como una Constitución verde. Es importante resaltar en eso. A su vez vamos a mirar también en torno a los tratados internacionales, las diversas conferencias internacionales, como lo que tiene que ver, en primer lugar, empezando, acordémonos el Círculo de Roma, el Club de Roma, que fue a través de grandes expertos de todos los sectores a nivel del mundo, y a partir de ahí se elaboró precisamente un informe, un texto que se llama Los Límites del Crecimiento, en el cual establece que los daños ambientales pueden generar altos costos económicos, cuestión que antes se tenía en un paradigma distinto en donde se decía que los altos costos económicos generaban costos ambientales. Entonces el paradigma se cambió. Y a partir de ahí empieza a surgir la necesidad, acordémonos en primer lugar sobre la Conferencia de Estocolmo, y a partir de la Conferencia de Estocolmo, la Ley 23 de 1973, que empieza a generar lo que es el Código Nacional de Recursos Naturales, que de ese se desprende el decreto 2811 del 74, que es el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Ambiente, el decreto 622 del 77 sobre los parques naturales, el decreto 2897 del 81 de las cuencas hidrográficas, el decreto 1541 de 1978, el recurso del agua como un recurso vital, y que actualmente la Corte por vía de jurisprudencia lo ha catalogado como uno de los recursos esenciales. Así se tengan derechos adquiridos, derechos establecidos como propiedad o a nivel de contratos, primero prima el recurso del agua. Al igual que el decreto 1608 del 78 sobre fauna silvestre, el decreto 1681 de 1978 en torno a los recursos del paisaje, el decreto 1649 de 1977 sobre recursos del paisaje, recursos de tierra y suelo. Entonces la parte constitucional está apoyada en primer lugar con una ley, que es la ley 23 de 1973, en el cual a través de unos decretos empieza a regular ciertos recursos, y eso pues por vía legal y luego por vía de jurisprudencia por parte de la misma Corte Constitucional y de las altas cortes. Está también la ley novena de 1979, pero recordemos que es el Código Sanitario. De esto se desprende unos decretos como el 1594 de 1984, el 2505 de 1983 en torno a la reglamentación sanitaria de las aguas, al igual que el decreto 02 de 1982 sobre el reglamento de emisiones atmosféricas, que eso es uno de los puntos que ahorita está tomando Bucaramanga, uno de los problemas por la alta contaminación a nivel atmosférico. El decreto 1594 de 1984 es otro punto fundamental como reglamentación del uso del agua y los residuos líquidos. Entonces, lo que es de la ley se desprende en unos decretos, pero cada ley se desprende de unos tratados internacionales. Vuelvo y repito, la parte de Estocolmo, la parte de la ley 23 de 1973, al igual que la Declaración de Río, en donde el artículo 3 de la ley 99 de 1993, que habla sobre el desarrollo sostenible, esa ley 99 se desprende precisamente de lo que es la Conferencia Internacional de Río. A su vez de esas leyes está la ley 57 de 1987, que le da facultades al Código de Minas. Entonces miremos que hay recursos renovables y recursos no renovables. De la ley 57 de 1987 tiene que ver con recursos no renovables en Código de Minas, y en eso estaría el decreto 2655 de 1988, que es el Código de Minas. A su vez, recordemos que la ley 99, que va posterior, en la década de los 90, la ley 99 de 1993,
ahí empieza a regularse, empieza a organizarse el Sistema Nacional Ambiental, lo que es el SINA, y hay unos decretos como el decreto 948 de 1995 sobre el reglamento del aire, el 1751 de 1994, el 2150 de 1995 y el 883 de 1996 sobre el reglamento en materia de licencias ambientales, que es fundamental. Pero además de todas estas leyes y estos decretos, hay unas leyes adicionales en materia de reformas, como la ley 200 del 36, la ley 2655 del 88, la ley 135 del 61, la ley 160 del 94 en torno a reformas agrarias, y ahorita con la parte del posconflicto, recordemos la parte del fast track y todo esto que se va a elaborar, pues va a generarse también unas reformas a materia tanto territorial como a nivel pues lo que es también de la justicia especial para la paz, por encima de la parte misma de la Corte Constitucional en materia de posconflicto. Entonces son puntos que vamos a tratar en esta materia. Toda esta legislación de la mano con la parte jurisprudencial. ¿Cómo va a ser evaluada? Vamos a evaluar de la siguiente forma. En primer lugar, apreciados estudiantes, para el primer corte es fundamental que ustedes hagan un ensayo crítico. ¿En torno a qué? En torno ya sea a una videoconferencia, ustedes la miren, la desarrollen y a nivel de esa videoconferencia, ¿sí? A nivel de esa videoconferencia ustedes toman varias fuentes. Pueden tomar la fuente primaria, una encuesta, una entrevista en torno a la crisis ambiental. Pueden mirar también fuentes secundarias en revistas, en periódicos, lo que tiene que ver con textos, libros, doctrina. Pueden mirar también fuentes terciarias a través de videos, de informes, de conferencias por parte de congresos internacionales sobre medio ambiente. Entonces usted a partir de todas estas fuentes van a elaborar un ensayo crítico que se irá pues a trabajar en el foro, un foro virtual de participación en el cual se va a dejar 2 semanas, las 2 primeras semanas vamos a trabajar el ensayo crítico. Además del ensayo crítico, vamos a tener en cuenta lo siguiente, un mentefacto, el mentefacto sobre lo que es el derecho ambiental, es importante, un mentefacto sobre lo que es el medio ambiente, y un mapa conceptual en el cual ustedes elaboren lo que es el derecho ambiental desde el punto de vista de sus elementos, su clasificación, su ramificación, sus principios, cuáles son los principios del derecho ambiental, cómo se clasifica ese derecho ambiental. Entonces van a elaborar un mapa conceptual amplio, general, van a tener en cuenta eso. En el ensayo crítico, con los estándares internacionales APA, con la norma internacional APA, en eso se tiene que tener en cuenta todas las fuentes, al menos unas 5 o 6 referencias mínimo en su ensayo crítico, y eso va colgado también junto con el mentefacto, y el mentefacto tener en cuenta lo que es el derecho ambiental, el medio ambiente, lo que tiene que ver en la parte de la constitución política, un mentefacto sobre eso, un mentefacto en torno a la parte de la ecología. Son varios mentefactos que van ahí junto con su ensayo crítico. El ensayo crítico tiene un tema o un problema central. El problema, parte núcleo problemático que vamos a abordar en el ensayo es sobre la eficacia o ineficacia, validez o invalidez del derecho ambiental en torno a la crisis ambiental. Es decir, si la crisis ambiental se debe a un problema de validez por cuestiones normativas, hay mucha normatividad dispersa, o problema de eficacia, si realmente está ahí las normas pero no han sido eficaces, entonces también se va a mirar eso. Y a su vez se va a tener en cuenta pues todo lo que es la legislación, lo que les acabé de decir a ustedes en la parte de la legislación, si realmente ha sido eficaz o no, o cuál ha sido el problema, si hace falta una política pública normativa en materia ambiental, o cuál ha sido realmente la falencia, la situación o la crisis. Eso lo van a trabajar ustedes en su ensayo crítico, ¿sí? En su ensayo crítico. Y en los mentefactos, acordémonos que un mentefacto es la forma como usted define un concepto, en el cual hay una parte supraordinaria, lo que es ese concepto, en la parte derecha dice lo que no es ese concepto,
En la parte izquierda dice los elementos esenciales de ese concepto. En la parte infraordinaria va a establecer pues lo que tiene que ver como la forma o la clasificación en el cual se da ese concepto. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente. Frente ya al parcial número 2. Al parcial número 2 nos vamos a centrar en los siguientes puntos. En primer lugar, en el parcial 2, que serían las otras 4 semanas que vienen, acordémonos que el semestre tiene 16 semanas, las 4 primeras tienen que ver con el ensayo crítico, con los mentefactos y el mapa conceptual, y lo que tiene que ver con las otras 4 semanas, que es para el P2, para el parcial 2, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la línea de tiempo, la línea histórica del derecho ambiental a nivel universal, cómo ha venido evolucionando en las diversas épocas la parte ambiental y su regulación, desde la parte antigua, media, moderna, contemporánea, y también vamos a tratar la historia, la línea histórica del derecho ambiental en Colombia, que es fundamental que lo tengamos en las diversas épocas, la época precolombina, la época de la colonia, la época, incluso la época postcolonial, etcétera. Entonces vamos a trabajar toda la línea histórica en Colombia, cómo ha sido el avance en materia de la legislación ambiental. Eso a través de ¿qué? De una figura que se llama la línea histórica. Ustedes elaboran una línea histórica y estipulan en la línea histórica lo más relevante, los hechos, los sucesos, lo más relevante que destaquemos en la parte del derecho ambiental y también de la constitución política, cómo ha venido avanzando en materia ambiental. Eso sería para el P2, la parte de la línea histórica. Además de la línea histórica, vamos a trabajar análisis de jurisprudencia. Es importante que tengamos en cuenta eso. Una sentencia, vamos a mirar una sentencia X sobre la parte ambiental y vamos a desarrollar pues cuál sería el problema jurídico de esa sentencia, cuáles fueron las tesis que se manejó en la Corte Constitucional, cuáles fueron sus fuentes. Tratemos ahí de mirar también las razones o los argumentos fuertes que tomó la Corte Constitucional al respecto y hacer una postura crítica, un análisis crítico en torno a eso. Vamos a tomar una sentencia, la que ustedes gusten, y hay una sentencia, eso sí, obligatoria, que es la T406 del 92. Esa sí vamos a hacerla como obligatoria. O sea, serían 2 sentencias. Una sentencia en forma optativa, que tomaría el estudiante, y otra sentencia ya obligatoria, que es la T406 del 92. Eso sería pues para el P2. El P2 serían las líneas históricas y también se tendría en cuenta el análisis de 2 jurisprudencias. Una jurisprudencia que optativamente tomarían y la otra jurisprudencia que es la una tutela, la T406 de 1992, para mirar el tema del Estado Social de Derecho, valores, principios constitucionales, derechos fundamentales y todo relacionado con la parte ambiental. ¿Por qué se interpuso una acción de tutela y no una acción popular? Entonces vamos a tomar ese tema central en esa sentencia T406 del 92. Para el parcial número 3, es importante que miremos un estudio de caso. Cada grupo de trabajo va a tomar un estudio de caso, es decir, mirar un recurso natural y cómo se está desarrollando ese recurso natural, si realmente se están afectando normas en materia de ese recurso natural. Por ejemplo, allá en su comunidad, en su barrio, en su ciudad, si ustedes ven que el recurso que están tratando, el recurso del agua, cómo se está afectando, cómo se está vulnerando ese recurso, qué normas se están afectando, qué acciones se pueden impetrar ahí, cuáles serían las acciones necesarias y pues las más razonables y racionales también desde el punto de vista para la defensa ambiental y más que todo con ese recurso. Aquel grupo que va a hacer un estudio de caso ya del recurso aire, entonces va a centrarse toda sobre la normatividad del recurso del aire y va a hacer un estudio de campo, un estudio de caso allá en su comunidad sobre la forma como se ve afectado, vulnerado precisamente este recurso del aire. Aquellos que van a mirar, por ejemplo, el recurso de la parte de flora, fauna o la tierra, lo mismo. Es decir, cada grupo tomaría un recurso y sobre ese recurso se va a ver cuáles normas están afectando en su comunidad o en su barrio, en su ciudad,
y van a hacer un informe, es un pequeño informe de análisis, es importante eso, un informe de análisis. Y a partir de ese informe breve de análisis, de acuerdo a ese recurso, haciendo todo el estudio de campo, pues van a elaborarlo y esa sería parte de la nota del P3, ¿sí? De la nota del P3. Entonces, bienvenidos, apreciados estudiantes, les dice una sinopsis general de todas las normatividades. Esas normas que les dije al principio van a estar colgadas ahí en su plataforma Moodle de legislación ambiental y constitución política. Van ustedes a encontrar además de eso comentarios, doctrina, jurisprudencias, páginas que les van a servir también como apoyo, como ayuda. Y les dije ya pues los 3 cortes o los 3 parciales que vamos a tener durante el semestre para que lo tengan muy en cuenta, muy pendiente. Estas tienen que irse colgando ahí mismo en la plataforma. Ahí en la plataforma se creará la opción parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Y en esas partes donde está parcial 1, entran ustedes y en archivo adjunto suben su trabajo. En parcial 2 ingresan y en archivo adjunto pues suben su trabajo del parcial 2. Lo mismo con el parcial 3. Así sucesivamente, pero es importante que elaboren una portada de los que han participado en esos trabajos. Mínimo cada trabajo para no generar pues individualidades, mínimo un grupo impar de 3 estudiantes, mínimo, máximo ya no se pueden pasar de 5, dependiendo eso sí de la cantidad de cada uno de los grupos. Los trabajos serán retroalimentados, serán sustentados en cada una de las clases, entonces son trabajos que no van a estar sueltos, sino que van a estar conectados en el devenir de los conversatorios, de los videoforos, de los debates, de las charlas que tengamos en clase. Entonces los estudiantes desde ya tienen un plan de tareas que hay que ir haciendo y a medida que avancemos pues vamos socializando y retroalimentando. Entonces bienvenidos a su cátedra de Constitución Política y Legislación Ambiental de parte de acá su servidor Eduardo Humberto Rodríguez Meléndez. Pues yo he llevado esta materia ya varios años y deseo pues compartirles con ustedes este curso de plataforma Moodle. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos.